¿Es católico o es protestante? Soy evangélico. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Felicito, digamos, al Padre Luis Toro por predicar la palabra. Es una bendición. Y aunque sabemos que mi Señor Jesús en Mateo 23 dijo: no llaméis Padre a nadie en la tierra. Lo dijo Él. 23:9. Sí, así lo dijo, 23:9, sí. Bendito sea el Señor. Entonces yo tengo una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿por qué la Iglesia Católica no bautiza como bautizaron los apóstoles? La Iglesia Católica bautiza como bautizaron los apóstoles, solo que a usted no se lo han contado. Porque en los Hechos de los Apóstoles, en varios pasajes dice que los apóstoles bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Y en el nombre del Señor Jesús no significa lo que a usted le enseñaron. A usted le enseñaron que en el nombre significa con el nombre. Y hay una diferencia entre el nombre o con el nombre. Usted mira Hechos 2:38, por ejemplo. Hechos 2:38 dice que se bautizaron, no dice con el nombre como a usted le enseñaron. Dice en el nombre, como nos enseñaron a los católicos. Los católicos bautizamos en el nombre, no con el nombre. Me imagino que es Pentecostal Unido, ¿verdad? Los Pentecostales Unidos bautizan con el nombre. Y en ninguna parte de la Biblia aparece que hay que bautizar con el nombre. En la Biblia aparece que hay que bautizar en el nombre. En el nombre es una cosa, con el nombre es otra. Y los apóstoles bautizaban en el nombre, y en el nombre significa como mandó Jesucristo. Con el nombre significa tengo que usar la palabra Jesús. Yo te bautizo y tiene que pronunciar la palabra Jesús, porque si no pronuncia la palabra Jesús no queda bautizado. Esto significa con el nombre. Mas la Biblia no enseña eso. Miren, por ejemplo, cuando Juan bautizaba y Jesús bautizaba, Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Jesús bautizaba y dice la Biblia que no era él el que bautizaba, sino los apóstoles. ¿Y cómo es la cosa? ¿O bautizaba o no bautizaba? Vamos a ver. Juan 4:1. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más que Juan, Jesús bautizaba más que Juan. aunque Jesús no bautizaba. Escuchen, ¿cómo es la cosa? La Biblia se contradice, porque dice Jesús bautizaba más que Juan, pero luego dice aunque no era Jesús quien bautizaba. Pues si Jesús no era el que bautizaba, entonces Jesús no bautizaba. ¿Cómo se explica que Jesús bautizaba más que Juan, pero él no bautizaba? Porque los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, o sea, de parte. Aquí, querido hermano, me voy a detener. Aquí cuando dice Jesús bautizaba más que Juan, pero no era él el que bautizaba, sino sus discípulos. Aquí está la explicación, que es en el nombre de Jesús que ellos lo hacen. No con el nombre, sino en el nombre. O sea, de parte de Jesús. Vamos acá otra vez. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan. Aquí está. Jesús bautizaba más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba. Entonces ¿quién bautizaba por él? Sino sus discípulos. Sus discípulos bautizaban, sí. Y eso era como si el mismo Jesús bautizara. O sea que ellos lo hacían por orden de Jesús. O sea que ellos lo hacían como lo mandó Jesús. Y al hacerlo como lo mandó Jesús, es como si el mismo Jesús bautizara. Eso significa en el nombre. Ellos bautizaban, pero no era de parte de ellos. Bautizaban de parte de Jesús. Y era como si el mismo Jesús bautizara. Eso significa en el nombre. A ellos le enseñaron que en el nombre significa con el nombre. Una cosa es en el nombre y otra cosa es con el nombre. Nosotros los católicos bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Y en el nombre significa como lo mandó Jesús. ¿Y cómo lo mandó Jesús?
Mateo 28, 19. Por eso nosotros bautizamos en el nombre, como Jesús mandó. Vamos a ver cómo mandó a bautizar Jesús. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que bautice como mandó Jesús, ese bautiza, no con el nombre, sino en el nombre. Porque Él lo mandó de esta manera. Y aquí está claro que Jesús hacía más discípulos que Juan, pues bautizaba más que Juan, pero no era Él, eran sus discípulos. Entonces ellos lo hacían de parte de Jesús, como mandó Jesús. Y en la Biblia dice que Jesucristo, que es Dios, mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Iglesia Católica obedecemos lo que dice la Biblia. Si Jesús mandó a bautizar así, yo bautizo así, y eso es bautizar en el nombre. Usted dice así, va, está bien porque dice en el nombre, ¿vea? Pero sabemos que el nombre que venía para salvar al mundo se llama Jesús. Y por eso dice Lucas 24, 47, cuando Él manda a los discípulos. Jesús manda a los discípulos y les dice que predicasen en su nombre el perdón de los pecados. Así les dice, y el arrepentimiento. Entonces, los apóstoles nunca se salieron de lo que Él les dijo ahí en Lucas 24, 47. ¿Vea? Lo que usted dice, ¿vea? No pega con la enseñanza de la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay ni un bautismo registrado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No soy mentiroso yo, sino que hay registros que dicen que todos fueron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, en Hechos 2:38, cuando le dice a los israelitas, cuando le preguntan, cuando le dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Le dicen los israelitas. Y le dice Pedro, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa para cuanto el Señor llamare. Así le dice Pedro al pueblo de Israel. Algunos niegan esto, pero como le digo, no hay ningún registro. Y en el libro de los Hechos es más claro que ahí está totalmente la enseñanza. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido todavía, no habían sido enseñados por el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas que Él les dijo. Y Él les dijo que predicasen en su nombre. Entonces, ¿quién se había ido? Era Jesús. Pero de hecho, el Espíritu Santo está con la iglesia para recordarle a sus hijos, a los apóstoles, bendito sea Dios, que bautizaran en ese nombre. Y ahí entraron los gentiles, que son todos los países afuera de Israel, ¿verdad? Porque Israel es el pueblo original del Señor. Así es. Pero hay una cosa que quiero enseñar. Dice Mateo 10:40, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así dice la palabra. Entonces, ¿cómo los discípulos iban a recibir el Espíritu Santo si no recibían al Señor Jesús? No se puede contradecir la palabra, sino que la palabra dicha en él, en Mateo 10:40, está bien clara. ¿Por qué? Porque el Señor iba a mandar a los discípulos, pero les dice, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿A quién es? Al Espíritu Santo. Y cuando aquellos varones se bautizaron allá, la Biblia dice que recibieron el Espíritu Santo. Voy a tratar de explicarle a la gente dónde está su confusión y trataré de explicárselo no para que usted lo crea, porque usted no viene a creer, usted viene a refutar al Padre Toro, pero usted no viene a creer. Pero la gente sí tiene que saber por qué. La Santa Madre Iglesia Católica enseña que tenemos que bautizar como mandó Jesucristo.
El hermano me dice, en ninguna parte de la Biblia dice que se bautizó una persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él, se lo voy a tratar de explicar de nuevo. Si él quiere encontrar un pasaje donde diga, ¿cómo llama usted? Daniel. Daniel, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no existe. Sí. Pero tampoco existe donde hay un pasaje de la Escritura que diga, Daniel, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús, o con el nombre del Señor Jesús. Eso tampoco existe. Existe varios pasajes donde dice la Biblia que ellos se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, o que Pedro mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Eso sí existe. Pero no hay un pasaje donde diga, agarraron a una persona, lo metieron en el agua y le dijeron, Petronilo, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Eso no existe. Como tampoco existe donde diga, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los zambullieron en el agua. Eso tampoco existe. Existe es el mandato de Jesús en Mateo 28, 19, que dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, y da una orden. ¿Cómo? Hay que bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que es una orden que hay que cumplir? Porque en el versículo 18 dice, Mateo 28, 18 dice, algo muy importante, óiganlo. Mateo 28, 18. Él, antes de dar la orden, da la base por qué tenemos que cumplirla. Mateo 28, 18. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Miren, ¿por qué nosotros hacemos caso, lo bautizamos como Jesús mandó a Juan? Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús está sustentando las bases, poniendo las bases para que le hagamos caso. ¿Cuáles son las bases que él pone? Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, que traducido al castellano significa, aquí el que mando soy yo. He dicho caso cerrado. Aquí Jesús no da pie para que venga otra persona y cambie la fórmula del bautismo. Aquí Jesús está dando la fórmula del bautismo. Y para que nadie la cambie, dijo, otra vez, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. significa, nadie está por encima de mí. Lo que yo le voy a decir como se bautiza, nadie lo puede cambiar. Porque yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y así se ha bautizado a lo largo de 1904 años. En el año 1904 aparecen los Pentecostales Unidos. Y hasta el año 1904 se bautizaba como mandó Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque a él se le dio toda autoridad. Cuando llega Carlos Parán, el fundador de la iglesia de este hermano, Carlos Parán, en el año 1904, él lee la Biblia por su cuenta, no busca quién le enseña a leer la Biblia, y se encontró que los apóstoles bautizaban en el nombre del Señor Jesús, y él pensó que era con el nombre, y comenzó a bautizar con el nombre del Señor Jesús. Tienen que pronunciar el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el que está en el cielo y en la tierra. A él se le dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra, al nombre de Jesús. Y entonces cuando él se encuentra con el nombre de Jesús, él dice, la iglesia bautizó 1900 años equivocadamente. Aleluya, acabo de tener una revelación. El Señor me dice que así no se bautiza. Y comenzaron los Pentecostales Unidos. Pero eso es cambiar lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Aquí el que mando soy yo. Porque toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Nadie puede cambiar lo que yo digo. Ese es el fundamento que él pone. Y luego dice, repítelo y sigue. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y porque se me ha dado toda autoridad, yo soy el que mando. Mire la orden, miren, una orden. Por tanto, id a todas las naciones. Id, vayan, yo tengo la autoridad. Vayan a todas las naciones. Pero llama iglesia católica porque es universal, a todas las naciones. La iglesia católica agarra el mandato de Dios y va por todas las naciones. ¿Y cómo bautiza la iglesia católica? Haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la iglesia católica, por encima de Cristo, nadie. Él dio la fórmula del bautismo y tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo, Cantinflas, he dicho, caso cerrado. Ahora, ¿dónde está el detalle? ¿Dónde está su confusión? Se la voy a mostrar si usted la quiere ver.
Si usted no la quiere ver, yo lo respeto, pero se la voy a mostrar con amor, con cariño. San Juan, capítulo 5, versículo 43. No viene a explicar lo que el hermano no entiende. El hermano entiende, porque así se lo enseñaron a él, que en el nombre significa con el nombre. Que yo tengo que decir, Petronilo, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Y si no pronuncio el nombre de Jesús, no queda bautizado. Pero la Biblia dice que en el nombre no significa eso. Que en el nombre significa que viene de parte de Jesús. Que viene de parte de Él. Yo vengo en el nombre de parte de. ¿Dónde lo dice la Biblia? En Juan 5:43. Óiganlo, si no está en la Biblia no me crean. Aquí con la lupa. Yo vine en nombre de mi Padre. Yo vine en nombre de mi Padre. ¿Qué significa en nombre de mi Padre? Pongan cuidado. Yo vine en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre. ¿Qué significa en el nombre? Que no viene de parte de Él, sino que viene de parte del Padre. Si otro viniera en su propio nombre, vea que significa por su propia cuenta. Cuando los apóstoles dicen, yo bautizo en el nombre de Jesucristo, no significa yo bautizo con el nombre de Jesucristo. Yo bautizo en el nombre de Jesucristo significa, yo no bautizo de parte mía, con un bautismo mío. Yo bautizo de parte de Jesucristo, con el bautismo de Jesucristo que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Él lo mandó en Mateo 28:19. Porque toda autoridad tenía Él en el cielo y en la tierra, versículo 18. Entonces, es una pequeña confusión que tiene el hermano, porque a él lo engañaron. Y al engañarlo, él piensa que tiene que ser así, porque ellos descubrieron América, porque ellos en el año 1904 con Carlos Parán descubrieron el verdadero bautismo, y a lo largo de toda la historia de la iglesia se bautizó mal. Y Jesucristo, cuando dijo Mateo 28:19, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no sabía lo que estaba diciendo. Vamos a darle el micrófono para ver qué dice. Bueno, la escritura dice así, en primera de Juan 23. Oiga bien, porque como dice que no debe de ser así, entonces como dice que no debe ser así, vea lo que dice Juan, primera de Juan, se me olvidó aquí el capítulo, pero el versículo sí dice así, primera de Juan 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Eso también lo decimos nosotros. Claro que sí. Eso también lo decimos nosotros, no hay ningún problema. Nosotros creemos que el que niega al Hijo, niega también al Padre. Y nosotros creemos que el que niega al Padre, niega también al Hijo. O sea, no hay ninguna diferencia. Ahí sí estamos de acuerdo los dos. Eso lo enseña su iglesia y eso lo enseña la iglesia católica. Ahí no hay ningún problema. Pero el problema está cuando usted no bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? En realidad, ¿cuál es el problema por ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque ellos no creen en la Santísima Trinidad. Y al no creer en la Santísima Trinidad, ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el problema. O sea que una mentira tiene que traer otras mentiras más. ¿Usted cree en la Santísima Trinidad? No creo porque creo en Dios. Y Juan 10:30 dice, oiga lo que dice Juan, no habla tres. Juan 10:30 habla claramente y habla de un solo Dios. El Padre y yo uno solo somos. No dice más, no dice tres, porque esa palabra no se refiere a más dioses, sino se refiere al único y Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, si me escucha, se lo digo. En la Biblia dice que hay un solo Dios. ¿Lo cree usted? Lo creo yo. Hasta ahí no hay ningún problema. Es lo mismo ahí. El problema está cuando la Biblia dice que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno solo. Ese sí es un problema, porque ustedes no lo creen. Pero nosotros sí lo creemos. Nosotros creemos que hay un solo Dios. Ellos también creen que hay un solo Dios. Hasta ahí estamos igual. Pero nosotros creemos que existe un solo Dios y tres divinas personas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos no lo creen. Ahí es donde está el problema. Nosotros nunca decimos que hay tres dioses. No lo creemos porque hay un solo Dios. Es igual, un solo Dios. Pero hay tres personas distintas. Si usted quiere, yo se lo muestro. No para que lo crea, porque usted no viene a creer, viene a rebatir al Padre todo. Pero para que el mundo entero crea y lo vea con la Biblia. Yo no sé si usted lo quisiera leer usted de su parte. ¿Sí puede ayudarme? Aquí, tome. Esta es la Biblia Reina Valera.
El Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 16 nos viene a hablar de tres personas. Nos viene a hablar clarito que el Padre, porque mientras él lo busca, ¿qué le enseñan a él? A él le enseñan que no existe el Padre y que no existe el Espíritu Santo, que existe solamente Jesús, que el Padre es un título y el Hijo, el Espíritu Santo es un título, que solo Jesús como persona. Pero ojo, miren esto, hermano, observen esto. Observen que la Biblia habla en Juan 14, 16, que a pesar de que es un solo Dios, en él hay tres personas distintas. ¿Y cómo sabemos que son tres personas distintas? Sencillo, él lo va a leer, léalo. Yo le tengo el micrófono, por favor. Usted lo lee, yo le tengo el micrófono, para a lo que usted lo lea, mostrarle. San Juan 14, 16. Y yo... ¿Quién está Y hablando? yo... Dígame. Jesús está hablando allí. Muy bien, Jesús está hablando ahí, una persona. ¿Por qué es una persona? Porque dice la primera persona del singular. Yo, tú, él. El tú es la segunda, él es la tercera. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. La primera persona del singular, yo. La segunda, tú. La tercera, él. ¿Verdad? La del singular. Después plural, él, nosotros, vosotros y ellos. Va, aquí dice Jesús, yo, la primera persona. Otra vez, repítalo. Dice, yo rogaré al Padre. Yo rogaré a él. Al Espíritu. No, al Padre, a él. Está hablando de otra persona. Yo, la primera persona del singular. Ahí no está hablando del tú, está hablando de él. Yo rogaré a él, Padre. Está hablando de otra persona. ¿Y cómo sabemos que otra persona? Porque si fuera la misma, ¿cómo diría? Y yo me rogaré a yo mismo. Pero aquí no dice yo me rogaré a yo mismo. Hay otra persona, una persona ruega y otra persona escucha el ruego. Yo rogaré a él, Padre. Léalo de nuevo para que se den cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. Léalo de nuevo. Ahorita le doy chance para que usted lo explique. Léalo y yo le tengo el micrófono. Pero voy a hacer una aclaración allí. Yo no es que en ningún momento niegue al Padre, ¿vea? Porque si no, ya hablé claramente lo que dice ahí en 1 Juan. El que niega al Padre tampoco tiene al Hijo. Así lo dice la Escritura, ¿vea? Yo no niego eso, ¿vea? Porque es el Dios Espíritu, ¿vea? Pero nuestro Dios, que fue Jesús, que fue manifestado en carne, porque así lo dice la Biblia allá en Timoteo 3:16, es el Espíritu. Porque Jesús habló claramente en Juan 4:24 que Dios es Espíritu. No dijo otra cosa, ¿vea? Entonces, lo que estamos de acuerdo y que usted diga que usted cree en el Padre. Ahora le pregunto, ¿usted cree que el Padre es una persona? no es espíritu. No es persona, es espíritu. Es espíritu porque la Biblia así lo explica, que desde el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. No está hablando otra cosa. Era con Dios. ¿Y qué significa era con Dios? ¿Que estaba él solo o que estaba con otro? No, Él es el mismo. No, usted está citando a Juan 1:1. Ya va, no me quede aquí, vamos a escucharlo de aquí. Juan 1:1. No me mienta, porque yo también me sé la Biblia. En Juan 1:1, lo que él está citando, no me pierda esa, porque vamos a terminar de leer esa. Vamos a leerla de aquí, porque también la Reina Valera. En la Biblia, Juan 1:1, lo que usted está diciendo, usted mismo se echa cuchillo. Pongan cuidado. En el principio Vamos a ver si estaba el Padre y el Hijo o no. existía el verbo, El verbo es el Hijo. Porque en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es el Hijo. Y ya existía en el principio. Pero vamos a ver si existía solo. Porque ellos dicen Jesús solo. ¿Por qué llaman Jesús solo? Porque ellos dicen solo Jesús. Se llama Jesús solos. Solo Jesús. Pero vamos a ver si dice la Biblia que Jesús existía solo en el principio. Vamos a ver. En el principio ya existía Jesús, el verbo. Ahora miren a ver con quién estaba. y el verbo estaba con Dios, Y el verbo estaba con Dios. Por eso Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. ¿Se acuerdan de Génesis 1:26? Porque estaba el Padre y estaba el Hijo. Pero a él le dijeron que no era así. Así es, bien. Aleluya, está un aplauso. Ya está comenzando a ser católico. Ya se está convirtiendo. Felicitaciones. Felicitaciones. Porque eso lo enseña la Iglesia Católica. Eso no lo enseñan los pentecostales.
Usted tiene que saber cuál es su doctrina, porque si no sabe... Yo creo como Dios. ¿Ah? Yo creo como el A Señor ver, me- pregunto, entonces en el principio existía el Padre, Sí. y existía el Hijo, Es el Espíritu, el Creador. y existía el Hijo. La Biblia dice en Juan que sí. ¿Existía uno o dos? Uno. Ajá, y ese uno con quién estaba, porque dice, y estaba con. Si usted puede estar con otro, estando usted solo. O sea, yo quiero que usted se dé cuenta que lo engañaron. O sea, mire, mi intención no es ofenderte, no es herirte, no es despreciarte, no es humillarte. Mi intención es que usted entre en razón. Que usted se dé cuenta que lo engañaron. Usted no tiene la culpa, porque usted era uno de los nuestros. Me imagino que usted fue católico. Entonces lo engañaron. Yo lo que quiero es que ustedes vean cómo, sin compasión, los protestantes engañan a nuestros hermanos católicos y le hacen creer cosas que después no saben ni explicar y que tienen que contradecir a la Biblia. Pero bueno, hoy Dios le brinda la oportunidad que un sacerdote del Dios Altísimo se lo explique. Que usted lo crea o no lo crea, eso a mí no me interesa, porque yo solamente predico la palabra de Dios para que el que quiera creer, crea. Vamos a ver, termíneme de leer Juan 14, 16, termínemelo de leer. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hasta ahí. No, siga. El Espíritu de Ahí está. El otro es el Espíritu, no el Padre. Usted me dijo de rato que el Espíritu era el Padre, pero dice que es otro, el Espíritu. Entonces, el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu es... ¿Cómo sabemos que es otro? Porque ahí dice la palabra, y yo rogaré al Padre y Él enviará otro. Para nosotros otro significa otro, y para ellos otro significa el mismo. ¿En qué escuela estudiaron? Vaya, oiga lo que dijo Jesús. En aquel día vosotros conoceréis, le decía a los judíos, que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. No habla de más. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, uno, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Eso quiere decir que, explíquese porque no lo entiendo. ¿Qué quiere decir eso? Vaya, dice así, en aquel día vosotros conoceréis. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que si ellos, conocían a Jesús, conocían al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre moraba en Jesús. La Biblia así lo dice aquí en Juan. Perfecto, ahora pregunto, ¿el Padre era Jesús o el Padre moraba en Jesús? Pero vea lo que dice aquí. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¿Que está o que es el Padre? Ahí dice que Jesús es el Padre o que está en el Padre. Que yo estoy en mi Padre, dice. ¿Que Jesús es el Padre o está en el Padre? Está en el Padre, dice. Pero no es el Padre. No. No es. Un aplauso para el hermano. Muy bien, no es el Padre. ¿Y sabe por qué tuvo que decir que no era el Padre? Por lo que viene. Porque también nosotros debemos estar en Cristo y Cristo en nosotros. Entonces, si Él me dice, el Padre está en Cristo, o sea que el Padre es Cristo, entonces yo digo, Cristo está en mí, entonces yo soy Cristo. Lo que igual no es trampa. Pero por eso Él dice así. Pero yo le voy a tratar de mostrar para que usted me lea Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Usted me dice que la Biblia no habla de tres y que esos tres sean uno. Y yo le digo que sí, la Biblia Reina Valera dice que son tres y que esos tres son uno. ¿Qué haría usted si lo leyera? ¿Lo creería? Si usted lo lee en la Biblia, que son tres y que esos tres son uno, ¿usted sería capaz de creerlo? Ya sé lo que dice usted, pero con todo respeto a todos, les voy a decir esto. Vea, no sé quién será mayor de los dos, pero sí hay cosas que Dios lo revela. Y a través de su palabra. Y me atrevo a decirlo. Me atrevo a decirlo. Que yo estando dormido, oiga bien, porque Dios habla cuando el hombre está dormido. La Biblia así dice. La Biblia así dice. Dios habla 1, 2 y 3 veces, dice la Biblia. Entonces, cuando yo estaba dormido, oí voz que me dijo que el bautismo había sido cambiado por los hombres. Muy bien. Él no me puede mostrar que la Biblia me diga a mí eso. Pero yo le voy a mostrar que lo que él dice no es verdad. Se lo voy a leer con la Biblia. Hebreo capítulo 1, versículo 1.
Para que usted se dé cuenta que lo engañaron ahí también, que Dios habla cuando esté dormido. Cuando esté dormido, cuidado. Porque cuando uno está dormido, sueña muchas cosas. Y piensan que es verdad. Yo cuando estaba dormido, cuando estaba pequeñito, soñaba que estaba en el baño orinando. Y cuando me despertaba, estaba miado toda la cama y yo también. Porque uno piensa otras cosas. Pero mire lo que dice la Biblia. ¿Cómo habló Dios y cómo habla Dios? Habló en pasado y cómo habla en el presente. Va, escuchen. En el pasado, Escuche. ¿Cómo habló Dios en el pasado? Y ahora, ¿cómo habla en el presente? en el pasado Dios habló muchas veces Muchas veces, a ver si fue en sueño. y de muchas maneras Y de muchas maneras, a nuestros padres mediante los profetas. no mediante sueños, mediante los profetas. Ahora, en nuestro tiempo, ¿cómo nos habla Dios? Pero en estos últimos días Pero en estos últimos días, nos habló nos habló, vamos a ver si por sueños. Nos habló por su Hijo, por su Hijo, no por sueños. Por su Hijo. Y está escrito aquí. Pero bueno, Él no se me va a ir con la cabulla en los pies. Búsqueme Juan, primera de Juan 5:7. No me va a ir con la cabulla en los pies. Él no me la quiere leer y me está diciendo loco, me está dando vuelta. Yo tengo cara de tonto, pero bien administrada. Bien, primera de Juan 5:7. Que Él lo lea. Para que ustedes vean que Él no quiere creer en la Santísima Trinidad, que son 3 personas, un solo Dios. Pero está en la Biblia de ellos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tienen? Solo quisiera que me preste, pero voy a buscar algo ahí. Léalo y luego usted me comenta, yo le doy la oportunidad. Pero yo lo que quiero es que el mundo sepa que lo que ellos niegan, la Biblia de ellos lo afirma. Primera de Juan 5:7. Existen 3 personas y esos 3 son uno solo. El problema es que él lo crea o no lo crea. Vamos a ver si lo cree. Si no lo cree, el mundo entero descubrirá que él no quiso creerlo, pero que está en la Biblia. Vamos a ver, léalo. Y ahorita le doy el micrófono, claro que sí. ¿Primera de Juan cuánto? 5:7, primera de Juan. Atención, Porque 3 son los que dan. despacio. Lo que vamos a buscar a ver si son 3 o no son 3. Porque la Iglesia Católica dice 3 y esos 3 son uno solo. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Y él dice que eso está mal, que eso no está en la Biblia. Pero yo digo que sí está en la Biblia y él mismo lo va a leer. Otra vez. Porque 3 son los que dan. Porque 3, así mire, 3. Sí. Porque 3 son los que dan Dan testimonio en el cielo. en el cielo, no en la tierra, en el cielo. Hay 3 en el cielo, no en la tierra, en el cielo. 3 son los que dan testimonio en el cielo. Deme el nombre de los 3. Dale, primero. El Padre. 1. Segundo, Sí, pues ya. El Verbo el Verbo, el Hijo. 3. y el Espíritu Santo. Estos son 3. Ya va. Y el Espíritu Santo. Y no me quite de ahí, no me quite todavía. No. Me falta. Lo está quemando como la candela. Y no lo aguanta, no lo soporta. Pero es la verdad. O sea, miren, hermanos, que yo no peleo con los hermanos separados. Solamente les digo la verdad. Y la verdad duele. Y la verdad choca. Pero cuando les digo la verdad, del lado mío se van heridos, pero no engañados. Engañados no. Heridos sí, porque le meto el dedo en la llaga. Él dice, no son 3, son uno solo. Eso es mentira. Pero aquí la Biblia dice, 3 son en el cielo de paso, no en la tierra. En el cielo, lo que dan testimonio. El Padre, el Verbo y el Hijo. Si usted es tan amable y me lo vuelve a leer y lee un poquitico más, yo se lo agradecería en el alma. Va. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos son... Y miren que estos 3 son uno solo. Pongan cuidado, dígalo, léalo. Son uno solo. No. Y estos 3, tiene que leerlo. Y estos 3 son uno solo. A ver, léalo. Y estos 3 son uno solo. Miren, hermano. Toda la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica tiene fundamento bíblico. Y usted puede creerlo ciegamente, solamente que usted no sabe dónde lo dice. Pero la doctrina protestante no tiene fundamento bíblico. Ellos pueden darle vuelta a la Biblia y me puede buscar lo que sea,
Pero ellos no me pueden encontrar donde diga que el Padre no es uno, que el Hijo no es otro y que el Espíritu Santo es otro, sino que no son tres personas, sino que es una persona, un solo Dios, solo Jesús. No, hermanos, le engañaron. A mí me da inmensa tristeza y dolor que los engañen. Ojalá y este hermano viera con la palabra de Dios que en la Iglesia Católica está la verdad. Ojalá y se dieran cuenta que lo engañaron. Ojalá y él mismo chocara con la palabra de Dios, la leyera y descubriera que no es invento del Padre Toro, que es palabra de Dios. Voy a darle el micrófono para que usted diga algo, porque ya tengo que irme a otra parroquia que me están esperando. Voy a decir esto. Usted dice que el Señor no habla, pero bendito sea el Señor, yo tengo pruebas. Y lo tengo por la palabra. ¿Verdad? El que no quiere recibir, como ya hablamos, el nombre que yo vengo a exponer en el nombre de Jesús, que fue el bautismo de los apóstoles, tampoco recibe el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Es el sello de Dios. Así lo dijo el apóstol Pablo en la carta de los Corintios. Bueno, dice así. Yo creo que Dios habla, y nos habla por su palabra, nos habla con sueños, ¿verdad? Porque soy un hombre que le he preguntado al Señor. Y le voy a decir, nadie sabe cuál es el bautismo del Señor aquí. No sé si usted lo sabe, pero que me dé la cita bíblica. ¿Qué? ¿Cuál es el bautismo del Señor? Vaya, por eso le digo. Ya le dije Mateo 28, 19, y no lo cambia la Biblia. Bueno, ese es lo que usted me está preguntando y yo estoy respondiendo. Que usted no esté de acuerdo, problema suyo. Pero el bautismo del Señor es bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya, usted puede no estar de acuerdo. Oiga bien lo que dice, no porque aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo fue a quien Jesús le reveló el misterio de Dios y de Cristo, así dice la Biblia. Por eso le dije, ¿cuál es el bautismo del Señor? No me respondió. No me respondió. Y se lo voy a responder por la palabra para que ustedes le crean al nombre del Señor Jesús. Se lo voy a responder por la palabra. Dice así el apóstol Pablo en 1 de Corintios, bendito sea el Señor, 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, que Él nos ungió, es Dios. ¿Quién es Dios? Cristo. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora, el que no recibe esta palabra no tiene también el bautismo del Señor. Y lo digo y lo voy a decir por sueño, porque yo le preguntaba al Señor y pasé bastante tiempo. Y bendito sea el Señor. Y yo le decía, Señor, ¿cuál es tu bautismo? Y en una de esas, en una madrugada, Dios me envió a alguien y me dijo, ¿no sabes cuál es el bautismo del Señor? No, le dije yo. Pero mira, me dijo, si has leído las Escrituras, y las Escrituras dice, porque yo te sellé, porque yo te ungí, ese es el bautismo del Señor, me dijo. Y andate allá a Corintios y allí lo vas a hallar. Y me dio esta cita. Ustedes me ven que yo estoy medio dormido también, ¿verdad que sí? Yo anoche no pude dormir bien. Y yo anoche también tuve un sueño. A mí también me habló Dios y me dijo que iba a venir un pentecostal a engañar a la gente aquí. Y que viniera preparado para demostrarle las mentiras que él traía. Y por eso no pude dormir, porque el Señor me dijo, en este sueño es real. Y miren que se me cumplió. Llegó el pentecostal a decir esa mentira y hoy tuve la oportunidad porque Dios me reveló en el sueño. Ahora usted no me diga que crean en el sueño suyo y no crean en el mío. Porque si creen en el suyo también tienen que creer en el mío. Vamos a decirle a Dios gracias. Si quiere, vamos a la otra iglesia donde estamos y hablamos de otro tema, si usted quiere. Pero aquí ya se nos acabó el tiempo. Papá Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra nos damos cuenta que es lo que tú nos enseñas. Gracias porque fundaste la iglesia y la dejaste como columna y base de la verdad para que nadie venga a engañar a la gente. Te pedimos por los hermanos separados para que un día conozcan la verdad, vuelvan a la iglesia y un día haya un solo rebaño, un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes.
La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Antes de terminar, debo agradecerle al hermano, ¿cómo se llama? Daniel Antonio Contreras. Daniel Antonio, gracias por venir a participar con nosotros. Dios le pague un aplauso para él, por haber venido a compartir. Y así el mundo se da cuenta que el Padre Toro no pelea con los hermanos separados, comparte la Biblia con ellos, les explica la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Y así los católicos que me calumnian y dicen que la apologética es pelear con los evangélicos, se tienen que morder la lengua. Y luego, decirle, queridos hermanos, a todos ustedes, ¿le parece bien que el mundo entero conozca estas cosas de la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Estarían dispuestos a apoyar? La manera para apoyar es que usted hoy se suscriba en mi canal para apoyar esto que lo estamos haciendo y queremos propagarlo en el mundo entero. Agarra el teléfono, busca Padre Luis Toro por YouTube y comienza entonces a suscribirse, le da me gusta y lo comparte con todos los contactos que usted tenga. Segundo, agarre el teléfono de un familiar suyo, de su hijo, de todos los familiares de la casa y dígale, présteme el teléfono un momentico o pónganme allí por YouTube que necesito ver algo. Y pone Padre Luis Toro y después, cuando él voltee para un lado, le da suscribirse y lo dejo ahí. Que Dios en el momento menos pensado le manda un video que lo ayude a crecer. Luego, deben saber que yo soy de Venezuela y en Venezuela estamos luchando porque tenemos una miseria muy grande y tenemos que atender a los pobres en Venezuela. De repente algún día Dios le pone en su corazón que ayude a la gente pobre de Venezuela, o le voy a dar el número de teléfono para que usted pueda escribir y decir, Padre, yo quiero colaborar. Porque Dios en un momento dado inspira a la persona y le dice, colabore porque Él es el que sabe todo. Y usted no pone resistencia, simplemente manda un mensaje, Padre, ¿cómo hago para colaborar? El número de teléfono es el signo más, le coloca el signo más, luego coloca 58414-7225-821. Lo repito, signo más, luego 58414-7225-821. Después coloca el número de la secretaria, Maribel, más 58-416-577-0195. Lo repito, más 416-577-0195. Y así, usted que algún día se gana en la lotería y quiere colaborar con los pobres, usted dice, si usted no está de acuerdo y no quiere colaborar con los pobres, no ha pasado nada. Dios nos pide que sea libremente. Agradecemos a los padres que nos abrieron las puertas. Dios les pague, muy agradecido. Hasta otra oportunidad.